Queridos amigos, internautas, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, a la hora que se encuentren. Estamos una vez con ustedes para tratar algunos temas muy en boga, para esclarecernos todos juntos algunas de las cosas que tienen trascendencia y inciden en la opinión de la ciudadanía mexicana. Hoy tenemos como primer tema que se ha vuelto viral en las redes sociales este asunto de la portada de la revista Proceso. Hicieron una foto de Andrés Manuel, bueno, pues muy desafortunada para él. Normalmente el personaje público pues está indefenso ante el fotógrafo. El fotógrafo lo tiene todo el tiempo enfocado y puede disparar cientos o miles de veces. Y el que está detrás de la cámara puede tomar la más desfavorable para el personaje. Y todo indica que eso hicieron. No la primera vez que lo hacen, ¿no? Tal parece que eso le costó la vida a este chico, al fotógrafo que retrató al criminal Duarte de Veracruz. Una foto, parece que se dice que eso fue. Una foto que disgustó al señor y lo vinieron a asesinar acá a México. Esta vez le han tomado una foto desafortunada a Andrés Manuel, pero eso no es lo peor. Eso no es lo peor. Lo peor fue cómo cabecearon. Pusieron Andrés Manuel la posibilidad del fracaso, como si fuera una opinión de la revista. Ahí debieron citar la posibilidad del fracaso. 2 puntos, Diego Valadez, porque es una entrevista a Diego Valadez. Ese es un error imperdonable para una revista pues tan alta, una revista histórica que de los años 70, que venía del Excelsior heroico, que se opuso a los gobiernos y que por décadas ha denunciado todos los latrocinios. Hoy no pueden permitirse hacer eso. Si eso opina Diego Valadez, bueno, está bien, pero hay que citarlo, porque parece que es opinión de la revista. Creo que es un error técnico que no es menor, y menos en este contexto en donde hay muchas presiones contra el presidente electo, aún sin tomar posesión todavía del poder. Por otra parte, bueno, pues lo vemos muy activo. Ya se cancelaron las pensiones a los expresidentes, que fue una de las grandes promesas de la campaña y que fue algo que el público aplaudió. Se quitaron las pensiones a los expresidentes y se tomó otra gran medida, que fue la de reducir los salarios a los legisladores y establecer como tope salarial para los funcionarios el sueldo del presidente de la República. Nadie podrá ganar más que el presidente de la República. Son asuntos muy sentidos por la ciudadanía, porque estábamos acostumbrados a los funcionarios públicos ineptos, cínicos, bandidos. Pero eso sí, muy prendiditos ellos, muy elegantes, cuidados por ahí leí una nota que dice que le retiraron 81 guardaespaldas al dueño del periódico El Universal, Gili Ortiz, Eli Ortiz, Gili es otro, que los pagábamos del erario, 81 guaruras que eran pagados para cuidarlo a él y a sus familiares. Eso es una decisión muy justa. Tienen que aprender
que como todos los ciudadanos somos iguales, los de a pie, como los comunicadores, como los legisladores, como los gobernantes. Nadie debe tener privilegios. ¿Tú qué opinas? Pues que sí, vivimos una igualdad, nos heredaron una igualdad desde la modernidad, desde 1789 y nos la heredaron a todos los países con esa herencia de la Revolución Francesa, de libertad, de igualdad, fraternidad o la muerte, ¿no? Como dirían. Entonces sí, vivimos esa herencia filosófica, histórica, política y la vivimos en nuestra Constitución desde nuestra emancipación con la independencia prácticamente pues vivimos, pues se promulga esa libertad, se prohíbe la esclavitud en todo el territorio, se reconoce a mexicano a todo el que esté en el territorio, sea afrodescendiente, sea indígena, sea mestizo, sea español, sea como sea, se reconoció desde ese entonces desde ahí hay una igualdad que pues sin duda es un ideario político que vivimos desde los liberales pues europeos, ahora mundiales, ¿no? Porque ahora vivimos un liberalismo pues mundial, estamos pues en una visión donde el mismo internet nos ayuda a estar más interrelacionados, ¿no? Si esos grandes movimientos liberales influyeron en 1789 sin esas grandes fortalezas tecnológicas, hoy el liberalismo tiene herramientas múltiples para llegar a todo el mundo. Es una visión liberal, la visión de emancipar, ¿qué? La libertad y luchar, ¿por qué? Por la libertad. Entonces, ningún estado de guerra en búsqueda de libertad, o sea, el estado de guerra en búsqueda de la libertad es, de alguna manera, aprobado. Sí. Es instintiva la libertad, como dirían aquellos liberales como Juan Jacobo Rousseau, sí. Se encuentra en los instintos la libertad. Entonces, todo lo que pues, trabajar a favor de la libertad, pues es trabajar a favor de los mismos instintos del ser humano. Oye, a propósito de esto, tú has participado en la creación de un foro sobre la justicia social, que es parte de la libertad y de la igualdad. ¿Cómo les fue en el foro? ¿Cómo estuvo? Pues nos fue muy bien, nos fue excelente en el foro, aunque se suspendió una parte por la contingencia del agua, pero pues nos fue muy bien el primer día con el maestro doctor Daniel Ramos. La conferencia del doctor Ramos fue cruda, fue sobre perspectivas económicas y crecimiento económico. Entonces él también fue muy crítico, y está bien ser crítico. ¿Crítico de qué? Pues de no alcanzar el 4% propuesto por el gobierno electo. ¿Por qué no alcanzar el 4% del crecimiento económico? Pues porque hay una tendencia de crecimiento no mayor al 2.1%. Es un crecimiento así desde hace 30 años. Aparte con unas presiones externas muy fuertes, un cambio en el comercio internacional, un cambio hacia la regionalización. Tenemos que ver perspectivas de regionalización. Hay una guerra comercial inminente ahí entre Estados Unidos y China, y pues se ve pues que tendremos que irnos hacia la regionalización en esta renegociación del acuerdo comercial con Estados Unidos. Entonces también tendremos que ver hacia qué, hacia una competitividad, hacia mejor
mejora salarial, hacia mejora del poder adquisitivo. Es lo que tenemos que buscar, y las propuestas económicas tienen que ir en ese sentido. Entonces, lo que ve difícil el doctor Daniel Ramos es que llegar a la expectativa del 4% del Producto Interno Bruto, pero, sin embargo, se tienen que poner inversiones o creaciones de políticas, pues para poder alcanzarlo en un futuro. Es necesario crecer al 4%, ¿por qué? Porque tenemos un país muy joven. En el segundo día estuvo el maestro Ignacio Ovalle Fernández. Él va a ser el director de Segalmex, Seguridad Alimentaria México. Es decir, es el que va a fusionar Liconza y Diconza en esta Segalmex. Y pues hay una serie de programas, uno de ellos es los precios de garantía, y propone pues incentivar la producción de los granos básicos, garantizando un costo por tonelada. Entonces lo que busca es que los pequeños productores se incentiven para producir ¿qué? Maíz, frijol, arroz, trigo panificable, en fin, y ya va a tener un precio garantizado que les va a ayudar a planear su año incluso. Entonces es una pues visión pues diferente a las demás, porque están hablando ya de seguridad alimentaria, o de llevar a un camino a la seguridad alimentaria, ¿no? De llevar la autosuficiencia, sobre todo a las comunidades más pobres. ¿Esto por qué es necesario, Terocles? Porque el problema de la pobreza a los que más le pega es la inflación alimentaria a los más pobres. Entonces, si tú tienes garantizado una producción de granos básicos en las zonas más pobres, garantizas que coman, independiente cómo estén los precios internacionales del maíz o el precio del dólar con importaciones. Entonces aquí garantizas que esté el alimento fresco, que sea de las mejores disponible, la disponibilidad, y además pues de la calidad que se merecen todos los mexicanos. Entonces eso es lo que está proponiendo Segalmex, muy interesante. Aparte, esto para la leche, los precios de la leche. Están garantizando un precio alrededor de 8 pesos por litro de leche. Entonces, pues ya es una propuesta seria con los productores medianos, pequeños y medianos de nuestro país, y fortalecer la red de distribución que se tiene, que es lo más importante que tiene esta red de Liconza. Entonces, pues muy interesante los foros, sobre todo, ¿por qué? Porque se está cumpliendo el objetivo, en este caso la seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación, es el primigenio de la justicia social. Sin alimentación no puede haber salud, no puede haber educación, no puede haber lo demás. Entonces, muy interesante la posición del maestro Ignacio Ovalle. Y también estuvo el maestro Eduardo Noriega, ¿no? Previniendo algunos escenarios, ¿no? Que pues ahorita tenemos los últimos años, de 2009 para acá, un precio estable del maíz, incluso barato, y no se ha dado una combinación de un precio caro como antes del 2009 del maíz, con un precio tan caro del dólar, a las necesidades de importaciones del país. Entonces, pues es trabajar en ello, Terocles, es trabajar en la seguridad alimentaria y sobre todo de tener alimento disponible con los más necesitados. Entonces, muy bien el foro de políticas públicas en la implementación de la justicia social. Vamos a reprogramar el tema de educación media superior y de educación superior para próximos días.
también va a haber un foro, en esa misma actividad va a haber una conferencia que se llama Hacia la abrogación de la Ley Federal de Educación. Porque ahí íbamos a poner la ley hacia la reforma de la Ley Federal de Educación, pero no, va a ser una abrogación de la Ley Federal de Educación. Entonces me brinco a otro tema, Terocles. O sea, ya me brinco a otro tema que es, pues, cómo es la conformación del poder, de esto que llamamos poder, de esto que llamamos poder, que es para servir, a final de cuentas. O sea, el que éticamente hablando, el poder debe de ser para servir. Claro. Pero en esta conformación del poder ya vemos que antes de que el presidente electo tome posesión, ya vemos a un Morena correrse hacia el centro. Vemos a un Movimiento Ciudadano presionando por izquierda, tal vez a un PT, un PRI desdibujado totalmente con un PAN, pero se sabe que está hacia la derecha, con un PRD perdido, pero en esta conformación del poder, pues ya se está pues acomodando, ¿no? Cuando menos en el Congreso de la Unión, ¿no? Sí. Que va muy marcado a lo que va con el Ejecutivo. Entonces, pues hay diferencias, ¿no? Hay diferencias y vemos que está, al punto de mi vista, cambiando, pues ya no fueron ni los patitos, ni el agua, ni nada por el estilo. Ya ahora lo veo que fue algo de la lucha del poder por el poder, y ahora es otro grupo de poder, otro poder económico con otro poder económico, que no va a permitir que un proyecto tan ambicioso como el aeropuerto pues siga teniendo rentas para fortalecer a ese grupo de poder. Entonces lo que creo que es más bien la cancelación del poder de este nuevo grupo de poder en el poder, ¿no? Este nuevo grupo de poder en el poder representado por Andrés Manuel, ¿no? Entonces es cortar de tajo la ley de educación, es derrumbar el sexenio y borrarlo políticamente del mapa, prácticamente, Terocles. Es lo que yo vislumbro. O sea, aunque haya una transición, entre comillas, de seda a terza, pues el mensaje es pues la abrogación a tu Ley Federal de Educación, tu reforma educativa, que va a ser abrogación ahora, y tu megaproyecto de infraestructura de comunicaciones también para abajo, ¿no? Ese es el mensaje antes de llegar al poder. Entonces ese es un mensaje muy fuerte, o sea, es un mensaje de poder, que si los mercados, pues yo creo que los mercados han bajado el último mes. Yo creo que influyó un poco lo del aeropuerto, pero no en gran medida como lo alarmaron algunos mercados a inicios de la semana pasada. Entonces, yo veo un gran poder y hegemonía de poder antes de llegar al poder. Sí. Pero el punto es que necesitamos que el poder modere al poder, que es el modelo republicano, claro. Al final de cuentas. Es el por eso se reparte, ¿no? De la república, que el poder modere al poder con el legislativo, con el judicial y con el ejecutivo. No lo vamos a vivir aunque se haya marcado la diferencia desde un principio. Esperemos que sí lo vivamos, y esperemos que así como se está ejerciendo el poder,
se está ejerciendo el poder para bien, pues puede llegar a desmesurarse y ser un peligro. Sí. Ese es el punto, que necesitamos también una oposición fuerte, que por ejemplo Movimiento Ciudadano cobre una fuerza importante, o la oposición en la derecha con el PRIAN, como lo mismo AMLO lo definió, y ahora creo que se va a formar el PRIAN, se va a institucionalizar el PRIAN. Eso es lo que yo sugiero, que la misma oposición se fortalezca. ¿Para qué? Para modular al poder. Yo diría que en el ámbito político sí, pero hay una serie de datos que son terribles y son incontrovertibles. Los poderes económicos inciden, influyen y deciden en la política, los poderes económicos. Un dato abrumador es, el año pasado México creció 2%, la nación 2%. Las 400 empresas más grandes del país crecieron 20%. 20%. A ver, explíquenme. O sea, a unos les va bien y a otros nos va de la tostada. Hay 70 millones de personas que ganan menos de 3 salarios mínimos. La gran mayoría son pobres. Menos de 3 salarios mínimos es pobreza. Para que un pequeño grupo haya crecido sus capitales en 20%, no, nos están robando. Nos están robando. No podemos vivir juntos si tú te llevas la cuarta parte del pastel y dejaste 400 empresas. ¿Cuántas personas son? ¿3,000? Se llevaron la cuarta parte de todo el pastel y dejaron 3/4 partes para 120 millones. No. Y esperamos que el nuevo gobierno revierta esa circunstancia, porque no puede ser, en primer lugar, como él ha dicho, un gobierno rico con un pueblo pobre, pero tampoco puede ser unos empresarios archimillonarios, entre los más ricos del mundo, frente a 70 millones de personas que a duras penas logran sacar el dinero suficiente para vivir mal. Para vivir mal. Este país es uno en donde la distribución del ingreso es terriblemente desigual. Eso se tiene que revertir y para eso necesitamos un gobierno muy fuerte. A eso se refería Diego Valadez en esa entrevista mal presentada. Y conste que lo decimos de una gran revista como es Proceso. Mal presentada. Es la opinión de Diego Valadez. En eso acierta. Andrés Manuel necesita una unidad muy grande de sus secretarios de Estado, de su grupo parlamentario, sus grupos parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero más todavía, necesita un apoyo masivo del pueblo de México. Esa tiene que ser la gran apuesta. Si no es esa la apuesta, no va a lograr hacer los cambios que requiere la cuarta transformación. Pero bueno, Jesús Terocles, aquí ya me estás abriendo a algo que quedamos en el primer foro, el de México 2024. Hablábamos de interinstitucionalidad, de unión de esfuerzos entre instituciones. El tema de seguridad es multidimensional, tiene que ver con el desarrollo social, tiene que ver con el factor educativo, tiene que ver con la distribución del ingreso, tiene que ver con cuestiones ambientales.
es multidimensional el tema de seguridad, así como el tema de la pobreza. Es decir, como es multidimensional, tiene que verlo diferentes instituciones públicas para afrontar este problema social. Entonces, estoy de acuerdo contigo, se requiere la sinergia en su administración, pero también la sinergia con la sociedad. Creo que primero con su administración, pero si no puede con su administración, no va a poder con la sociedad. O sea, sí se necesita una coordinación eficaz para el tema de desarrollo social, para el tema de seguridad, donde sea una coordinación verdadera, no es una lucha de egos por aparecer en la foto, sino realmente unir esfuerzos institucionales y cumplir con los que se requiere para tener un impacto en la sociedad. Se requiere en seguridad, se requiere en desarrollo social, y son temas que están totalmente descoordinados. Muchas veces, ¿por qué? Porque la misma naturaleza de la administración pública pues, se la deben todos al presidente de la República y no al coordinador de la mejor del desarrollo social, que podría ser el del Cedesol. Entonces no le hacen caso, van a las juntas de forma protocolaria, pero no hay un compromiso interinstitucional. Creemos que hay muchas secretarías. Creo que la Secretaría de Bienestar Social debería de agrupar a varias para de veras tener una coordinación. Sí. Hablar, por ejemplo, de la Secretaría de Bienestar Social con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Vivienda o SEDATU, ¿sí? Una gran secretaría, pero que coordine todos estos puntos del bienestar social o del desarrollo social o de la justicia social. Sin repetir funciones, sin repetir programas, encadenando esfuerzos, es lo que yo creo que necesitamos hacer. Todavía la tenemos muy dispersas, todavía este gobierno hubo cambios, pero pues no redujo de alguna manera en forma organizacional para un mayor impacto. Creo yo que faltó ahí, es el primer año. Esperemos que siga, que haya una mejora continua, a mi punto de vista, ¿verdad? Sí. Creo que tendrá que haber una gran movilización social. Andrés Manuel habló de esta cuarta transformación, equiparándolo un poco con la transformación que realizó Benito Juárez, cuando Juárez separó a la Iglesia del Estado. Él dice que ahora la gran misión es separar al dinero del poder político, el dinero de la política. Que no intervenga el dinero en la política, que sea un poder. Ese va a ser un gran reto, y para eso va a necesitar el gran apoyo popular, por una parte. Por otra parte, bueno, pues la educación, hay muchos factores, y en este tema, la educación y la cultura, pues estuvo mucho en boga el nombramiento de Paco Ignacio Taibo II como director del Fondo de Cultura Económica. Y creo que, bueno, la trayectoria de Taibo es grandiosa. Posiblemente ahorita es el escritor que más vende, el escritor mexicano que más vende libros en el mundo, pues. Y uno de los más importantes. Su memoria, su inmemorable biografía del Che Guevara es maravillosa, ¿no? Igual su biografía de Pancho Villa es monumental. Y otra gran obra que recién ha aparecido es la llamada Viento de la lucha de los liberales del siglo XIX a lo largo de la Guerra de Reforma, la Resistencia y la Victoria.
sobre la intervención francesa. Una obra también extraordinaria. Entonces Taibo se ha revelado como un gran intelectual, como un gran historiador y un excelente escritor. Bueno, él ha dicho que acepta el cargo y que va a darles continuidad a los proyectos que ha realizado sin apoyo institucional. La Brigada para Leer en Libertad ha hecho un trabajo maravilloso, ha repartido, no sé, 1 millón de libros. ¿Cómo le hacen, Dios del cielo? Yo quisiera que el gobierno regalara 1 millón de libros. ¿Qué han hecho? Pues el presupuesto para cultura es castigado, pero el presupuesto de Taibo no es comparable con un presupuesto institucional y ha hecho cosas grandiosas. Si eso va a ser en el Fondo de Cultura Económica, no, pues adelante, tiene mi aval y mucho más, mi apoyo incondicional, indudablemente. Es Paco Ignacio. ¿Qué quieres, Paco? Ahorita no. Bueno, yo pienso que Octavio Paz también estuvo en una posición similar, ¿no? Hace unos ayeres. Y no es el mismo el Paz, el filósofo, el escritor, el que le podía borrar a lo que había escrito, ¿no? No es lo mismo ser administrador de la cultura y además de ser el administrador de una comunidad 100% crítica. Esperemos que le vaya muy bien, que sea un gran escritor y que sea ahora un gran administrador público. Es muy difícil tener la misma actividad como escritor y ser representante de esta institución. Yo lo pienso así, creo que es muy difícil hacerlo, seguir con esa misma tendencia sin descuidar algo tan importante que es esta institución, sobre todo por eso, porque Paco Ignacio solito ha trabajado por la cultura y ahora tiene un gran aparato institucional que pues, no puede hacer menos. Claro, entonces sí. No puede descuidar eso, no puede descuidar, o sea, tiene que cumplir con esa gran tarea y esa responsabilidad que se le ha encomendado, o sea, yo no dudo de todos los éxitos que haya tenido Paco Ignacio, pero esto es algo diferente a su carrera. Lo demás era un trabajo que no le costaba trabajo hacer, ser oposición, yo creo que lo vivía con una naturaleza inherente, ¿no? Sí, a su propio, ser, ¿no? Sí. Entonces, escribir era un trabajo que no le costaba trabajo y gana lana aparte, pues es algo placentero. Ahora pues se le encomienda, ¿no? Y más bien como que no la estaba buscando, se le encomiendan. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque si tenías una proyección tú como escritor, de escribir sobre un tema en específico, pues te cambia la jugada. ¿Por qué? Porque tienes que atender de menos 10 horas la institución. De menos 10 horas la institución. Entonces, éxito a Paco Ignacio Taibo, aunque creo que va a dejar de escribir un poquito. Esperemos que, bueno, él dijo que una de las condiciones para trabajar en el Fondo de Cultura Económica era que no iba a dejar de escribir y no iba a dejar de ser como es. Esperemos. Si ha hecho un trabajo maravilloso promoviendo la cultura por medios independientes, esperemos que lo haga muy en grande. Yo espero, y te lo digo, que marque un hito, como lo hizo Vasconcelos. Yo espero que Taibo así, de esa estatura lo vislumbro. Y otra cosa que me encanta es que en el Fondo de Cultura Económica
estamos acostumbrados, con salvedades muy respetables, estamos acostumbrados a funcionarios ineptos que nunca hicieron nada, que nada más dejaron correr la institución como por inercia, pero eso sí, muy elegantes. Paco Ignacio dijo: voy a ser el primer director que va a llegar en camiseta a su oficina. Eso me encanta, me fascina, porque es quitarle la hipocresía a un cargo. El hombre se va a mostrar tal como es y va a actuar de la misma manera, y yo estoy seguro que va a acarrear enormes beneficios para la cultura mexicana y para el pueblo mexicano. Bueno, pues que su camiseta sea una elegancia en su trabajo para el pueblo de México. Claro. O sea, que la camiseta sea lo de menos y que más bien su elegancia sea el trabajo. Que sea en esta institución insignia de la cultura mexicana. Terocles, pues varios los temas de esta semana. Muy importantes para la nación y muy definitorios para el futuro inmediato. Pues nos seguimos saludando en la próxima emisión de Transición, porque transición es trascender, Terocles. Así es. Transición 4.0. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Queridos amigos, así terminamos una sesión más de Transición 4.0. Transición es trascender. Transición es transformar. Estamos viviendo la cuarta transformación. Los invitamos a que nos sigan, denle clic en la campanita para que les llegue una alarma cuando haya una transmisión. Síganos y pónganos sus me gusta y recuerden que los queremos mucho. Hasta luego.